Hare Krishna, estimados devotos, bienvenidos a este video, Principios Yástricos para el beneficio de la sociedad, de nuestro módulo 4 del Bhakti Shastri. Uno de los principios más importantes que presenta la cultura védica es el verdadero significado del silencio. ¿Qué significa verdadero silencio? No por nada, Srila Rupa Goswami, aquel acharya de nuestra asociación discipular que confecciona el Upadesamrita, coloca este tema del silencio en el texto número 1 y en las primeras 2 palabras, Vacho Vegam, impulsos del habla. No por nada, Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 10, dice que de las cosas secretas, Él es el silencio. Así que es evidente la importancia de este tópico en nuestra cultura védica, en nuestra cultura Vaishnava, y tiene también una gran importancia para la sociedad en general. El silencio, comúnmente como lo conocemos, según nuestro diccionario, nos dice que es o la ausencia de ruido o la abstinencia de hablar. Pueden ser dos cosas. O la ausencia de ruido o la abstinencia del habla. Y en la sociedad, en distintos círculos sociales, como estamos en un mundo de dualidades, este principio del silencio puede ser visto como algo beneficioso, positivo, o como algo negativo. Hay ciertos círculos sociales, quizás la mayoría, que ven al silencio como algo negativo. Por ejemplo, hay un poeta norteamericano, Walt Whitman, en uno de sus quizás más famosos poemas, Carpe Diem, en donde explica: no caigas en el peor de los errores, el silencio. Dice. La mayoría de las personas viven un silencio espantoso. No te resignes, huye. El poeta emite su alarido en los tejados del mundo. Ese pequeño fragmento de este poema de Walt Whitman nos resume básicamente la visión que tienen ciertas personas sobre el silencio. Silenciarse o silenciar es algo malo. Todos tenemos algo que decir y muchas veces necesitamos decirlo. Aquellas personas que ven el silencio como algo negativo tienen sus buenos argumentos. No te calles, si tenés algo para decir, decirlo ahora. Si te guardas esas cosas adentro que tenés para decir, te va a hacer mal, ¿no? Va a ser como un veneno que va a destruirte el corazón. Entonces, o hay otras personas que dicen, yo la verdad soy frontal, dicen algunas personas. Yo digo lo que siento en ese momento y no me guardo nada, por ejemplo. Después también, hoy por hoy, la libertad de expresión deja que cualquiera pueda expresar sus ideas sin ningún tipo de remordimiento. No hay nadie que pueda decir si una idea es edificante o no, si una idea es un disparate o no. Hoy todo el mundo puede escribir un libro y automáticamente se abren las puertas de miles de auditorios para que hagamos un simposio acerca de nuestro libro y de nuestras ideas, sin siquiera tener en cuenta si esas ideas son disparates o no. Entonces, así de culturizada está esta cuestión de la libertad de expresión, ¿no? de no hacer silencio, de hablar.
Y después también tenemos miles de marchas, casi todos los días, sobre algo. La gente necesita decir algo, quiere decir las cosas. No importa el lugar, no importa las circunstancias, necesitamos hablar. Pero después el silencio también puede ser visto desde un punto de vista positivo. Y los representantes máximos de este círculo social que ven al silencio como algo positivo son los monjes, por ejemplo. Ciertos monjes hacen un estricto voto del silencio. Solamente algunos monjes se manejan con señas, inclusive, por ejemplo, comer, o hacen señas distintas cuando uno está enfermo, etc. Pero no emiten palabra alguna. Estos monjes utilizan el silencio como una herramienta para avanzar de manera personal. Además, los monjes dicen que cuando uno habla entra en contacto con malas cualidades. Y así como una persona que come carne, para esa persona es imposible comer carne sin haber matado a un animal antes. De la misma forma, para una persona que habla o que quiere hablar, es imposible que emita palabra alguna sin entrar en contacto con alguna palabra tonta. Entonces los monjes utilizan el silencio como una herramienta para avanzar de manera personal. Ellos dicen que la sociedad de hoy en día está tan revolucionada, digamos, tan degradada, que muchas veces las personas llegan a sus casas y en vez de estar un momento en silencio y aprovechar el momento para encontrarse consigo mismas, prenden la radio, prenden la televisión o hacen cualquier cosa con tal de evitar ese momento en silencio. Y si no tienen nada para ver o escuchar, comienzan a hacer alguna actividad. Y si no tienen ninguna actividad que hacer, comienzan a planificar lo que van a hacer el día siguiente, pero de alguna u otra manera encuentran una excusa para no estar en silencio consigo mismos. Y esto se debe al gran miedo que tenemos de encontrarnos con nosotros mismos. Se explica que cuando hacemos silencio en algún momento del día, podemos ver las cosas que tenemos en nuestro interior. Y ahí podemos ver a veces cosas desagradables, feas, que no queremos ver. Entonces el principal motivo por el cual no nos gusta el silencio a veces es justamente este miedo que tenemos a descubrir nuestros fantasmas. Pero ahora llegamos a un dilema y nos preguntamos, ¿qué hacemos finalmente? ¿Tenemos que hablar y decir todo lo que pensamos? ¿O debemos enmudecer para siempre? Si hablo y digo lo que pienso, me tengo que tener la consecuencia de que puedo llegar a entrar en conflicto con alguien. Muchas veces emitimos palabras que a veces son como flechas, o a veces son como caricias. Pero la mayoría de las palabras a veces caen como flechas en los demás. Y después nos tenemos que tener a las consecuencias y tenemos problemas. Por no saber cuándo callar, ¿no? Por hablar todo el tiempo, por decir siempre lo que pensamos. Y después está el otro extremo. No todos podemos estar enmudecidos siempre. Son muy pocas las personas que tienen esa cualidad de poder, además de tener un ambiente silencioso, de poder estar en silencio. Entonces, ¿qué nos queda a la mayoría de la sociedad? A nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros que vivimos en una sociedad, que estamos insertos en una sociedad? ¿Qué hacemos? Ahí es cuando llega el Bhagavad Gita a poner paños fríos a esta situación. Nos viene a dar la solución. Nos viene a dar el punto medio, el verdadero significado del silencio. El Bhagavad Gita se explica Van Mayam Tapa. Eso significa, en el capítulo 17, verso 15, austeridad del habla. Krishna define el silencio como austeridad del habla. Y el significado, o el verso mejor dicho, dice: la verdadera austeridad del habla consiste en preferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas, que no agiten a los demás, y en recitar las escrituras reveladas, las escrituras Vedas. ¿Qué implica que sean palabras ciertas? Implica que sean palabras inteligentes, que estén respaldadas, por ejemplo. Srila Prabhupada en su significado
habla específicamente de los círculos espirituales. Cuando estamos hablando en un círculo espiritual, debemos respaldarnos con algo. Por ejemplo, un libro, una escritura revelada, que se pueden ser los Vedas o cualquier literatura que concuerde con la versión védica. Pero eso va a denotar en nosotros que estamos diciendo palabras ciertas, que no se nos ocurrieron simplemente, que no son tonterías, que no son invenciones mentales. Después, Srila Prabhupada también menciona una frase de Chanakya Pandit, que dice que la persona inteligente uno la descubre cuando habla. De la misma forma, una persona tonta uno descubre cuando emite una palabra, ¿no? Puede una persona externamente parecer muy inteligente, tener traje, libros, pero en el momento en el que habla, ahí nos damos cuenta si esa persona es inteligente o no. Entonces, además de que las palabras que emitamos deben ser ciertas, vamos a ampliarlo un poco más y vamos a decir que deben ser agradables y que deben ser beneficiosas. Habíamos dicho esto de que expresarlo como a nosotros nos gusta expresar, en el momento en que se nos ocurre expresarlo, puede ser a veces como una palabra, como una flecha, ¿no? Entonces por eso esas palabras que vamos a decir deben ser medidas, ¿no? Y así de esa manera podemos resolver miles de inconvenientes con el resto de las personas. No entramos en conflicto con nadie si utilizamos esta regla de que las palabras deben ser agradables. Y por sobre todo, deben ser beneficiosas. Srila Prabhupada explica que muchas veces las conversaciones se tornan tan frívolas que simplemente nos remitimos a hablar del clima, de la política, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Frívolas, de tonterías, ¿no? Pero en realidad una verdadera conversación beneficiosa o edificante es lo que hace que estemos cumpliendo con este requisito de la austeridad del habla. Que realmente, aunque estemos hablando, aunque ustedes no lo crean, estemos en un silencio perfecto. Entonces, el principio que se esconde detrás de esta instrucción de Krishna, que nos da en el Bhagavad Gita, es que no importa la cantidad que hablemos. Podemos hablar 1000 palabras por día, podemos hablar 10.000 palabras por día, podemos hablar una palabra en el día. Pero no importa la cantidad, lo que importa es la calidad de lo que estamos diciendo, la calidad de nuestras palabras, que sean ciertas, agradables y beneficiosas, edificantes, y que por supuesto sean dichas en el momento justo, en el momento correcto, para no agitar la mente de los demás, para estar sin conflictos con el resto del mundo. Y de esa manera logramos la perfección del silencio, la perfección de la austeridad del habla, que no solamente nos va a ayudar a avanzar de manera personal, sino que además nos va a ayudar a avanzar en las relaciones que tengamos con nuestros semejantes. Así que esto se denomina austeridad del habla o el arte del silencio. Así que muchas gracias. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.